Si no tengo que contestarle a algunos buenas tardes, otro buenas noches. Pongámonos de acuerdo. La clase el miércoles es buenas noches, directamente. Está bien, tenés razón. Hoy es de noche, profe. La semana que viene capaz que es de día. Claro. No, la semana que viene no creo, pero en noviembre casi seguro que es de día. Pero seguro que el viernes, ahí ya es buenas tardes. Ya estamos 7:30, todavía es buenas tardes. Bueno. Bueno, vamos a ver el segundo tema, la segunda herramienta de análisis financiero. Ahí está entrando gente todavía. Vamos a empezar a grabar. Recording in progress. Bueno, les decía que ahora vamos a ver la segunda herramienta del análisis financiero. La primera eran los ratios o indicadores, la segunda el estado de flujo de efectivo o estado de origen y aplicación de fondos. Técnicamente se llama estado de flujo de efectivo. Siguen entrando, che. Se llama estado de flujo de efectivo desde el punto de vista contable, ¿sí? Pero desde el punto de vista financiero es más gráfico decirle estado de origen y aplicación de fondos, ¿sí? Porque ahí están los orígenes de fondos, es decir, cómo obtiene los fondos la empresa, de qué manera, a través de qué variables, ¿sí? Por ejemplo, un préstamo. Y aplicación de fondos, es decir, en qué gasta esos fondos, en qué invierte esos fondos, ¿sí? Sería la aplicación de fondos. Entonces, desde el punto de vista financiero, es mucho más gráfico nombrarlo por el nombre que tenía antes, que es el estado de origen y aplicación de fondos, ¿sí? Bien. Siempre cuando vamos a armar, bueno, a partir de ahora le empiezo a decir estado de origen y aplicación de fondos, ¿sí? Sepan que contablemente se llama estado de flujo efectivo. Cuando vamos a confeccionar el estado de origen y aplicación de fondos, tenemos que tomar dos estados de situación patrimoniales, en este caso cerrados, es decir, que sean históricos. ¿Por qué? Porque si estuviéramos tomando un estado cerrado y uno proyectado, no estaríamos haciendo análisis financiero, sino que estaríamos haciendo una planificación financiera. Estaríamos mirando hacia el futuro, ¿sí? No lo vamos a ver, pero la unidad 2 trata justamente de eso, de mirar hacia el futuro. Y una de las herramientas, que es exactamente igual que lo que vamos a ver ahora, nada más que con un estado cerrado y uno futuro, ¿sí? Proyectado. Entonces, bueno, tenemos el estado de situación de origen y aplicación de fondos, toma en cuenta dos estados de situación patrimonial ya cerrados. Por ejemplo, uno cerrado al 31 de diciembre del 2019 y el otro cerrado al 31 de diciembre del 2018. En este caso, cuando estamos tomando estas dos fechas, estamos analizando desde aquí, 31 de diciembre del 2018, hasta el 31 de diciembre del 2019. ¿Sí? ¿Pero qué estamos analizando? El año 2019. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó? ¿De dónde se obtuvieron los fondos? ¿Y de qué manera se invirtieron, se gastaron esos fondos en el ejercicio 2019? ¿Sí? Siguen entrando. Entonces tenemos que tomar en cuenta esta situación, ¿sí? Lo que analizamos y muchas variables de las que vamos a tomar o algunas de las variables que vamos a tomar nos están diciendo qué pasó en este ejercicio, ¿sí? En el 2019. En este caso, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos dos estados de situación patrimonial ya cerrados? Tenemos el activo, el pasivo, el patrimonio neto, ¿sí? Y tenemos los distintos rubros que componen el activo, el pasivo y el patrimonio neto. A ver, por ejemplo, en el activo, ¿qué rubros podríamos tener? Caja y banco. Cambio. Caja y banco, bienes de cambio, Bienes de ¿sí? cambio. Sí. Créditos por ventas.
crédito por ventas, ¿sí? Y en el no corriente, Bienes de uso. bienes de uso, por ejemplo, ¿sí? Esos son algunos de los rubros que vamos a encontrar en el estado de situación patrimonial en el activo. Y en el pasivo, ¿qué podemos encontrar? Las cuentas por pagar, los préstamos, las Proveedores. remuneraciones, las cargas sociales. Bien, proveedores estaría dentro del rubro cuentas por pagar o deudas comerciales, ¿sí? Proveedores es una cuenta contable, el rubro se llama cuentas a pagar o por pagar o deudas comerciales, ¿sí? Las deudas con proveedores. Bien, y en el patrimonio neto, ¿qué podemos tener? Capital, resultados. Capital y acumulados. resultados. Resultados acumulados, capital. Capital, resultados acumulados, que pueden estar compuestos por reservas, por resultados no asignados, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a encontrar en los dos estados de situación patrimonial ya cerrados. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comparar, ¿sí? ¿Qué pasó en un rubro entre los 2 años? ¿Sí? ¿Qué movimiento tuvo? Es decir, ¿qué variaciones ha tenido el rubro, por ejemplo, bienes de cambio, entre el 31 de diciembre del 2018 y el 31 de diciembre del 2019? Eso nos va a reflejar ¿qué cosa? ¿Qué es lo que pasó con los bienes de cambio en el año 2019? ¿Sí? Entonces vamos a analizar si la variación fue positiva, quiere decir que hay más bienes de cambio. Si la variación fue negativa, quiere decir que hay menos bienes de cambio, ¿sí? Entonces vamos a analizar rubro por rubro las variaciones, restando el último año contra el primero, ¿sí? Si el primer año tenía 70.000 y el segundo 100.000, vamos a hacer 100.000 menos 70.000 para sacar la variación, que en este caso sería 30.000, ¿sí? Positiva. No es lo mismo que sea positiva que sea negativa. O sea que la variación tenemos que tomar muy en cuenta el signo, ¿sí? Entonces, en todos los rubros vamos a analizar esas variaciones netas, ¿sí? Si el rubro bienes de cambio aumentó 30.000, quiere decir que hay compra de bienes de uso, pero también hay salida de mercadería por la venta de bienes de uso. En forma neta, ¿qué pasó? ¿Aumentó o disminuyó? ¿Sí? La variación neta nos da qué pasó, pero seguramente en el rubro hay movimientos que suman al rubro, es decir, compras de bienes de cambio, y hay movimientos que restan del rubro, es decir, salida de mercadería por venta de bienes de cambio, ¿sí? Hay rubros en donde no vamos a mirar la variación neta, como en el caso que les describí de bienes de cambio, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay rubros que hay cuentas dentro del rubro que están sumando y hay otras cuentas que están restando. Entonces, vamos a analizar la variación bruta como puede pasar con bienes de uso, ¿sí? ¿Qué cuentas están sumando en el rubro bienes de uso y qué cuentas están restando, por ejemplo? Profe, ¿puedes repetir eso? Que no entendí la parte... Claro, nosotros hay rubros como el rubro bienes de uso, en donde vamos a encontrar una mezcla, donde vamos a encontrar cuentas que están sumando, ¿sí? Y cuentas que están restando, o sea, cuentas distintas. En el rubro bienes de cambio nosotros tenemos mercadería, cuando se compra aumenta la cuenta mercadería, cuando se vende disminuye, pero es la misma cuenta, ¿sí? Y todas las cuentas del rubro bienes de cambio tienen esa misma variación. Aumentan cuando se compra o disminuyen cuando se pierde mercadería, pero sobre todo cuando se vende, ¿sí? En cambio, en el rubro, por ejemplo, bienes de uso, ¿sí? Vamos a tener cuentas que suman al rubro, ¿sí? Que tienen un saldo, digamos, deudor en el activo, un saldo deudor. Y hay otras cuentas que restan del rubro, es decir, que tienen un saldo acreedor. ¿Cuáles serían esos dos tipos de cuentas? Ejemplos. Puede ser los rodados y la amortización. Bien. Los rodados, los muebles y útiles, las maquinarias, los inmuebles, etcétera, etcétera, son cuentas que tienen saldo deudor, es decir, que van a sumar al rubro, salvo cuando se vendan, ¿no?
pero si se usa en la actividad de la empresa, no está en el ánimo venderla. Entonces, cuando compramos ese tipo de bienes, suman al rubro. Pero hay otras cuentas como la amortización. ¿Qué amortización? Acumulada. Acumulada. ¿Sí? Entonces, la amortización acumulada o la depreciación acumulada es una cuenta que tiene saldo acreedor, porque es regularizadora del activo. Entonces, esa cuenta va a estar restando el rubro. ¿Sí? Entonces, ahí no vamos a mirar la variación neta, como en los otros rubros, sino que tenemos que mirar la variación bruta. Es decir, tenemos que ver qué pasó con esos tipos de cuentas, unos que suman y otros que restan. ¿Sí? Para ver cuál es la verdadera aplicación de fondos y para ver cuál es el verdadero origen de fondos dentro del mismo rubro. Ya lo vamos a ir viendo a medida que avancemos. ¿Sí? Pero hay rubros donde hay una mezcla. Acá hay un ejemplo. Si tenemos préstamos y que tiene un saldo inicial de 45 y el saldo final al 31 de diciembre del 2019, en el ejemplo que estábamos poniendo, es de 55, quiere decir que tuvo una variación positiva de 10.000. ¿Sí? Que significa que entre lo que se pagó al banco y los préstamos que se obtuvieron, lo que se pagó al banco se debita, ¿sí? Los préstamos nuevos se acredita, se aumentan el pasivo, lo que se paga disminuye el pasivo, ¿sí? Si pasó de 45.000 el saldo a 55.000, quiere decir que se han obtenido nuevos préstamos por 10.000. Puede haber habido pagos durante el periodo, pero en forma neta se tomaron nuevos préstamos por 10.000. ¿Sí? Es decir, que se obtuvieron fondos. Hay nuevos préstamos por 10.000. Es decir, que en ese caso va a ser un origen de fondos. Estamos obteniendo plata. Nos está ingresando plata a la empresa. ¿Sí? En cambio, si el rubro hubiera tenido una variación negativa, pasó de 45 en vez de 55 a 40, ¿sí? Quiere decir que tiene una variación negativa de 5.000, disminuyó. ¿Qué quiere decir que disminuya? Y que se cancelaron más préstamos de los que se tomaron. ¿Sí? Entonces, quiere decir de que se usó plata para pagar préstamos, esos 5.000 que bajó. ¿Sí? Entonces, una aplicación porque salió plata de la empresa. Los orígenes representan ingresos de dinero a la empresa, las aplicaciones representan salidas de dinero, inversiones, gastos, etc. ¿Sí? O pagos. Vayamos avanzando, ya vamos a ir viendo todo esto que se los estoy contando por primera vez, digamos. Entonces, nosotros habíamos hablado que había decisiones financieras. Las más importantes habíamos dicho que eran las decisiones, ¿cuáles? Estratégicas. Sí, ¿cuáles eran? De financiamiento. De financiamiento y de inversión. De financiamiento y de inversión, ¿sí? Entonces, los orígenes de fondos, cuando hablamos de orígenes de fondos, hablamos de obtención de dinero. Se emparentan con las decisiones de financiamiento, tienen que ver con las decisiones de financiamiento. ¿Sí? Yo obtengo dinero, por ejemplo, pidiendo un préstamo. Entonces estoy tomando una decisión de financiarme con capital de tercero, con un préstamo. ¿Sí? Le estoy pagando a los proveedores, tomo una cuenta corriente con un proveedor, es decir, que en vez de pagar al contado lo voy a pagar a 30 días. Entonces estoy tomando una decisión de financiamiento, me estoy financiando con los proveedores. ¿Sí? Entonces, son decisiones de financiamiento cuando estoy obteniendo fondos, ¿sí? Estoy aumentando mi financiamiento. En cambio, las aplicaciones de fondos, es decir, cuando estoy utilizando fondos, invirtiendo los fondos, justamente tienen que ver con decisiones de inversión. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la empresa tiene plata y con esa plata, ¿qué hace? Puede invertirla en bienes de cambio, puede comprar un bien de uso, ¿sí? Estamos tomando una decisión de inversión. Entonces, las aplicaciones de fondo están vinculadas con las decisiones de inversión. ¿Sí? Entonces, si lo miramos en este gráfico, tenemos el activo, el pasivo y patrimonio neto. El activo, cuando aumenta, por ejemplo, porque compramos un bien de cambio, un bien de uso, es una aplicación.
usamos fondos para comprar bienes, para incrementar el activo. En cambio, cuando disminuye el activo, ¿sí? Estamos tomando una decisión, por ejemplo, tenemos un bien de uso que ya no usamos, por ejemplo un rodado, y decidimos venderlo. Y si lo vendemos, estamos obteniendo plata. Entonces, es un origen de fondos, ¿sí? Estamos tomando una decisión que tiene que ver con el financiamiento. Nos financiamos vendiendo un bien que ya no usamos, ¿sí? En cambio, como estamos hablando del lado derecho del balance, estamos hablando de la forma en que se financia la empresa. Capital de tercero, capital propio, ¿sí? Entonces, cuando estamos tomando, por ejemplo, un nuevo préstamo, estamos tomando una decisión de financiamiento, es decir, que se produce un origen de fondos, obtenemos fondos. En cambio, cuando disminuye, por ejemplo, cuando estamos pagando préstamos, disminuye el pasivo, estamos tomando una decisión de inversión, es decir, estamos aplicando fondos, estamos usando fondos. Aplicación tiene que ver con uso, con utilización de fondos. Origen tiene que ver con obtención de fondos, ¿sí? Bueno, hay tres formas de presentación, ¿sí? Justamente para que presentemos el estado de origen y aplicación de fondos. Está fondos según la palabra, según el significado que se le da a la palabra fondo. Si a la palabra fondo le damos el significado de disponibilidades de dinero, ¿sí? Vamos a aplicar o vamos a confeccionar el estado de origen y aplicación de fondos usando la palabra disponibilidades o la forma de presentación fondos igual disponibilidades. En cambio, si usamos, digamos, la palabra fondos como capital de trabajo, vamos a utilizar fondos igual capital de trabajo. Y la forma en como se presenta, por ejemplo, el estado de origen y aplicación de fondos o el estado de flujo efectivo contablemente hablando, sería la tercera, fondos igual a recursos totales. Esta última opción, que es la contable, digamos, no la vamos a utilizar. Vamos a utilizar las dos primeras, ¿sí? O sea, la palabra fondos igual disponibilidades o la palabra fondos igual capital de trabajo. ¿Qué variación tiene o qué diferencia tiene una y otra forma? Cuando usamos disponibilidades, ¿sí? Estamos viendo o analizando las variaciones de todos los rubros menos caja y bancos, ¿sí? Estamos viendo las variaciones que ha habido en todos los rubros activos menos en caja y banco y estamos analizando las variaciones que ha habido en todos los rubros pasivo y patrimonio neto, ¿sí? Esa es la forma de presentar fondos igual disponibilidad. Ahora vamos al Excel que también les pasé. Ahí lo vamos a ver más detalladamente en principio, ¿no? La segunda es fondo igual capital de trabajo. Entonces vamos a partir del capital de trabajo al inicio, en el ejemplo que pusimos, al 31 de diciembre del 2018. Vamos a ver todas las variaciones en los rubros no corrientes, es decir, en los rubros de largo plazo. No vamos a analizar las variaciones en los rubros corrientes, solo en los rubros no corrientes o de largo plazo. Y bueno, y vamos a llegar al capital de trabajo al final del periodo. ¿Sí? Vamos a ver el Excel. Bueno, entonces cuando tenemos la palabra fondo la usamos como disponibilidades, vamos a partir del saldo inicial de caja y banco y vamos a ver las variaciones en todos los otros rubros. Entonces, vamos a sumar los orígenes, ¿sí? La plata que obtuvo la empresa, y vamos a restar las aplicaciones, es decir, en qué usó la plata la empresa. Si obtuvo 2 millones y usó 1.960.000, quiere decir que los 40.000 restantes entraron a caja. Entonces el saldo de caja, en vez de ser 160, va a ser 200.000. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer con ese saldo de caja? Va a ser saldo inicial, más orígenes, menos aplicaciones. ¿Sí? Entonces, al saldo inicial, si obtuvimos más plata de la que usamos, el saldo final se va a ver aumentado. Si es a la inversa,
generamos 2 millones y usamos 2.050.000, quiere decir que usamos 50.000 pesos más que estaban en caja. Entonces este saldo final me va a disminuir. ¿Sí? Entonces tengo que ver qué pasó entre los orígenes y aplicaciones de todos los rubros, menos caja y banco, porque parto del saldo de caja y banco y llego al saldo final de caja y banco. ¿Por qué? Porque caja y banco no es un rubro que yo pueda, que me origine a orígenes, valga la redundancia, y aplicaciones. ¿Por qué? Porque es el dinero. Y los orígenes y aplicaciones es cómo obtuvo el dinero, con préstamos, etcétera, etcétera. Y las aplicaciones son en qué gasté el dinero. ¿Sí? Entonces el dinero es como un subproducto de todos los orígenes y aplicaciones. Si hay más orígenes, aumentó el saldo de caja y banco. ¿Sí? Si hay más aplicaciones y usé más fondos, disminuye el saldo de caja y banco. ¿Entendió? Sí, profe. Bien. Vamos a la segunda forma de presentación que vamos a usar, cuando es fondos igual capital de trabajo. En esta forma de presentación voy a partir del capital de trabajo al inicio. ¿A qué es igual el capital de trabajo al inicio? Activo corriente menos pasivo corriente, en este ejemplo, en el 2018. ¿Sí? Entonces, activo corriente del 2018 menos pasivo corriente del 2018 me da el capital de trabajo al inicio. Le sumo los orígenes de largo plazo, es decir, las variaciones que hubo en el activo no corriente, en el pasivo no corriente y en el patrimonio neto, o sea, todos rubros de largo plazo, y le resto las aplicaciones de largo plazo, es decir, en todos los rubros de largo plazo. ¿Sí? En el activo no corriente, en el pasivo no corriente y en el patrimonio neto. Y obtengo el saldo, o sea, el total de aplicaciones de largo plazo. Si los orígenes son más grandes que las aplicaciones, me aumenta el capital de trabajo, y si es como en este ejemplo, las aplicaciones de largo plazo son mayores a los orígenes de largo plazo, me disminuye el capital de trabajo. Pasó de 350 a 290. ¿Sí? En el año 2019. Contablemente, el capital de trabajo es activo corriente menos pasivo corriente. ¿Sí? En la unidad 3 vamos a ver dos formas de medir el capital de trabajo, no bajo la forma contable, sino otras formas. Pero en esta forma contable es así. Activo corriente menos pasivo corriente en cada periodo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llegó a este saldo final? Capital de trabajo al inicio, más orígenes de largo plazo, menos aplicaciones a largo plazo, me da el capital de trabajo al final. ¿Sí? O sea que solamente analizo las variaciones de largo plazo. Acá analizo todas las variaciones. ¿Sí? Bien. Volvamos a las diapositivas. Bueno, acá está explicado lo que les acabo de decir. En disponibilidades se analizan las variaciones de todos los rubros, menos caja y banco, porque dijimos que el dinero es un subproducto entre lo que obtuve y lo que usé de ese dinero, lo que invertí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo llegamos? A partir de esta fórmula que acabamos de ver en el Excel. ¿Sí? En capital de trabajo también está representado lo que acabamos de ver en el Excel. Entonces tomamos las variaciones solamente las de largo plazo, en el activo no corriente, en el pasivo no corriente y en el patrimonio neto. Acá falta el cierre del paréntesis. Entonces partimos del capital de trabajo al inicio, le sumamos los orígenes y le restamos las aplicaciones, todas de largo plazo. Y llegamos al saldo final. ¿Sí? Lo que acabamos de ver, estas últimas dos diapositivas, es lo que acabamos de ver en el Excel. Bueno, ¿cuáles pueden ser algunas aplicaciones? Las aplicaciones van a ser, las aplicaciones acuérdense que están relacionadas con las decisiones de inversión, o sea que tienen que ver, según vimos acá, con los aumentos del activo, por ejemplo, compra de bienes de uso, o con las disminuciones de pasivo o patrimonio neto, por ejemplo, usé plata para pagar un préstamo.
y apliqué fondos. ¿Sí? Entonces, las aplicaciones tienen que ver con el aumento neto de cualquier activo o con el aumento bruto del rubro bienes de uso o activos intangibles. De acuerdo a lo que hablamos recién. A ver si entendieron lo que yo les pedí o les expliqué. ¿Cuándo es un aumento neto de cualquier activo? Por ejemplo, en bienes de cambio. ¿Por qué decimos aumento neto? Porque solo tenía cuentas que sumaban. ¿No tenían cuentas que qué? Que solo suman. Claro, teníamos cuentas que todas tenían saldo deudor. ¿Sí? O sea que si somos una empresa comercial vamos a tener mercadería, si somos una empresa industrial vamos a tener, por ejemplo, materia prima o productos en proceso. ¿Sí? Entonces todos van a tener saldo deudor, que obviamente pueden aumentar cuando compramos bienes o pueden disminuir cuando vendemos bienes ante la salida de la mercadería o de la materia prima. ¿Sí? O del producto terminado, la salida de la materia prima para entrar al producto en proceso. Entonces, tiene que ver con eso. Con todas las cuentas tienen saldo deudor. Entonces miramos el aumento neto. Es decir, si el rubro viene de cambio aumentó en 100.000 pesos, quiere decir que entre los que compramos y los que vendimos de bienes de cambio, se produjo una compra mayor a la venta de 100.000 pesos. ¿Sí? Entonces, es un aumento neto los 100.000 pesos del rubro bienes de cambio. En cambio, hablamos de aumento bruto, como dijeron recién, cuando tenemos cuentas que tienen saldo deudor y que suman cuando compramos, y tenemos cuentas que tienen saldo acreedor, es decir, que son cuentas regularizadoras, como es la cuenta amortización acumulada, rodados o del rubro que sea, o de la cuenta que sea principal. ¿Sí? Tanto en bienes de uso como en algunos activos intangibles que están sometidos a depreciación por el uso, ¿sí? Vamos a tener el aumento bruto del rubro bienes de uso o del rubro activos intangibles o bienes intangibles. ¿Sí? Va a haber cuentas que suman y hay otras cuentas que restan al rubro. Entonces, por eso decimos aumento bruto. ¿Qué otras aplicaciones podemos encontrar, además del aumento neto bruto, dependiendo del rubro, de cualquier activo? Una disminución neta de cualquier pasivo. ¿Sí? Si nosotros, por ejemplo, tenemos saldo de proveedores 500.000 y al otro año tenemos saldo de proveedores de 350.000, quiere decir de que usamos plata para pagar a los proveedores. Le pagamos 150.000 pesos más. ¿Sí? Que es lo que sacamos fiado, que es lo que nos dieron en cuenta corriente. Por eso restó el rubro, restó la cuenta proveedores. Entonces, la disminución neta de cualquier pasivo va a ser una aplicación de fondos también. Luego tenemos, así como de cualquier pasivo, la disminución neta, también tenemos la disminución del patrimonio neto. ¿Sí? ¿Cómo se reduce el patrimonio neto? Y se puede reducir porque tenemos un resultado negativo. Si el resultado del ejercicio fue negativo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que hubo más egresos que ingresos. ¿Sí? Entonces, usamos plata para pagar esos egresos excedentes. O sea, los ingresos que obtuvo la empresa no le alcanzaron para pagar los gastos y los egresos. ¿Sí? Entonces, tuvimos que usar plata para pagar esos egresos en exceso. Entonces, todo resultado negativo disminuye el patrimonio neto. Entonces, es una aplicación. Usamos dinero. Si se retira un socio, le tenemos que pagar al socio las acciones. Entonces, también se puede producir una disminución del patrimonio neto. O si somos una sociedad anónima que, por ejemplo, cotiza en bolsa, podemos hacer recompra de acciones y sacar de circulación acciones de cotización en la bolsa. Y entonces también estamos disminuyendo el patrimonio neto. ¿Sí? Entonces, disminución de capital, disminución de los resultados a través de un resultado del ejercicio negativo.
Pero también se va a reducir el patrimonio neto cuando pagamos dividendos. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuándo se da el pago de dividendos? ¿Saben? Cuando un Cuando se socio se reparten retira de la ganancias. empresa. Se retira, O no. al final del ejercicio, Al final cuando del se ejercicio. pagan las... Cuando el La resultado Cuando se reparte la ganancia. entre los... Claro, al final del ejercicio, cuando se reparten las utilidades, que puede ser que se repartan las utilidades totalmente o pueden ser que se repartan parcialmente. No importa si es total o parcial, pero en ese caso se distribuyen utilidades o si es una sociedad anónima, se pagan dividendos. Cuando se pagan dividendos, ¿por qué es una aplicación? Porque sale plata de la empresa para pagarle a los socios. ¿Sí? Entonces, también en ese caso es una aplicación de fondos. 5 minutos. Por otro lado, los orígenes estaban relacionados con las decisiones de financiamiento y tienen que ver con la obtención de fondos. ¿Sí? Me estoy financiando, por ejemplo, con un tercero. Entonces voy a tener cualquier aumento neto de cualquier pasivo. Por ejemplo, el aumento en proveedores quiere decir que me estoy financiando más con los proveedores. Si tengo un aumento neto de préstamos, quiere decirle que estoy tomando más préstamos de los que he pagado. ¿Sí? Entonces estoy obteniendo más préstamos. Si aumentó, por ejemplo, los impuestos que tengo a pagar, ¿sí? Las deudas fiscales o impositivas, quiere decir que me estoy financiando con el Estado. ¿Sí? Le estoy pagando, estoy tomando una deuda con el Estado mayor a la que tenía al comienzo del periodo. Entonces me estoy financiando con el Estado. ¿Cómo se hace para financiarse con el Estado y no pagando algún impuesto? Que las empresas, de hecho, lo hacen. ¿Sí? Entonces, todo aumento neto de cualquier pasivo es un origen de fondos. Me estoy financiando con un tercero. Luego podemos tener, ante un aumento del patrimonio neto, ¿sí? También eso me va a ocasionar una obtención o un origen de fondos. Si los socios aportan más capital, me está entrando más plata a la empresa. ¿Sí? Entonces, los nuevos aportes de capital, como por ejemplo pueden ser la emisión de acciones, significan un origen de fondos. Me estoy financiando con los socios. Están aportando más plata. Así como cuando sacaban dividendos, está saliendo plata a la empresa, pues lo estoy pagando. Si los socios hacen nuevos aportes, está ingresando plata a la empresa. ¿Sí? Pero también se puede dar por un resultado positivo. Todo resultado positivo quiere decir que ha habido más ingresos que egresos. Entonces, ese excedente de ingresos, o sea, justamente entró a la empresa. ¿Sí? Entonces, la empresa obtiene fondos a través del resultado positivo, o sea, de la actividad que la empresa desarrolla. Entonces, eso es lo principal, aumento neto de cualquier pasivo o aumento del patrimonio neto. Como vemos acá, los orígenes de fondos se dan por aumento de pasivo o patrimonio neto, ¿sí? Lo que acabamos de ver. Pero también se puede dar por una disminución del activo. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Me olvidé que... No. Acá está. ¿Cuál puede ser? Puede ser una disminución neta de cualquier activo. Si yo tengo, por ejemplo, 500.000 pesos en bienes de cambio, el otro año termino el periodo y tengo 380, quiere decir que liquidé más bienes de cambio. Vendí más de lo que compré. O sea, tengo menos stock de bienes de cambio. ¿Sí? Entonces, de esa manera estoy obteniendo fondos. ¿Sí? Porque vendí más de lo que compré. Entonces, cualquier disminución neta de cualquier activo, ¿sí? Es un origen de fondos. Y también se da en el caso de que tenga una disminución bruta de los rubros bienes de uso o activos intangibles. ¿Sí? Entonces, en ese caso, por ejemplo, cuando yo vendí un bien de uso, ¿sí? Y esa disminución es mayor que la amortización del ejercicio, quiere decir de que a mí me entró plata, no importa en realidad si es mayor o menor, saquen esa parte, ¿sí?
¿Cuándo es una disminución bruta? Cuando yo tengo un ingreso de fondos porque vendí un bien de uso. ¿Sí? Entonces esa venta del bien de uso hizo que ingresara plata a mi empresa. En ese rubro, por otro lado, se produce una disminución por la amortización del ejercicio que ya vamos a ver cómo opera. ¿Sí? Pero por ahora tomémosla así. Bueno, si no tienen nada que preguntar, volvemos, porque queda menos de un minuto, se va a cortar, volvemos a la clase. Bueno, Bueno. Bueno, acá está explicado lo que les dije recién. ¿Sí? ¿Por qué se habla de aumento neto en cualquier rubro? Porque hay compra de mercadería y venta de mercadería, entonces lo que se analiza es la variación neta. Si aumenta el rubro, hay una aplicación. Si disminuye el rubro, quiere decir de que vendí más de lo que compré, hay un origen de fondos. ¿Sí? En cambio, en los rubros bienes de uso. Profe, disculpe que lo interrumpa, no sé si va a grabar la clase. No tengo ganas. Bueno, Sí, sí. está bien. Recording in progress. Sí, me tienen que interrumpir y decirme porque por ahí me olvido. ¿Sí? Bueno, dijimos que en bienes de uso, en activos intangibles, hablamos de disminución bruta porque había dos tipos de cuentas. Una que suma, por ejemplo, rodados, y otra que resta, por ejemplo, la regularizadora, amortización acumulada. ¿Sí? Entonces, pasa lo mismo con bienes intangibles en algunos casos de bienes intangibles. Obviamente, no todos los bienes de uso se amortizan, ¿sí? Y no todos los bienes de intangibles se amortizan. Entonces, eso pasa en los bienes de uso, en los bienes intangibles que se amortizan. ¿Sí? Bien. Entonces, veamos por qué hablamos de una mezcla de orígenes y aplicaciones en los rubros mencionados y cómo impacta esto en los orígenes y en las aplicaciones. Nosotros sabemos que el valor residual, el valor neto contable, sería el valor residual, ¿sí? Neto de amortizaciones, es igual al valor de origen. El valor de origen es el valor de compra o adquisición de los bienes, ¿sí? El valor que me costó el bien, menos la amortización acumulada. Entonces, si el bien me costó 1.000.000 y la amortización acumulada es 200.000, yo tengo un valor residual de la diferencia, de 800.000. Esto es el valor que figura en el activo, 800.000. ¿Sí? Porque habíamos visto que había cuentas que suman, las que suman el valor de origen, y hay otras regularizadoras que restan en el rubro. ¿Sí? Entonces el valor residual es el valor neto contable el que figura en el activo. Entonces, ¿qué nos interesa realmente? Nos interesa qué pasó en el ejemplo que pusimos, en el año 2019. Es decir, qué variaciones ha habido en el año 2019, para ver si la variación ha sido positiva o la variación ha sido negativa. ¿Y en cuál de estas cuentas? ¿En cuál de estas variables que acabamos de poner en la fórmula? ¿Sí? Si vamos, antes de ver esto, si vamos al Excel. Por ejemplo, compré un bien de uso en 500.000 pesos. Entonces, ese es el valor de compra o adquisición. ¿Qué es lo que es? Es el valor de origen. ¿Sí? Compra o adquisición del bien, el valor de costo.
ese bien tiene un valor chatarra o recuperable, ¿sí? Que es el valor que se estima que va a valer el bien al final de su vida útil. El valor chatarra o recuperable no se amortiza, ¿sí? Entonces nosotros llegamos a que el valor amortizable es la diferencia entre los dos. Valor de origen menos el valor chatarra. Entonces en este bien lo que se va a amortizar son los 400.000 pesos, ¿sí? Estos 400.000 pesos. Bien, entonces ¿cómo amortizamos? Si la vida útil, por ejemplo, es 10 años, yo hago 400.000 dividido 10, ¿sí? Y me da 40.000, que es la amortización del año. Si yo tengo el mayor de amortización acumulada, en este caso no dice que bien. Bueno, supongamos rodados, tengo el debe y el haber de esa cuenta. En el haber voy registrando en el año 1 40.000 pesos de la amortización del año 1. En el año 2, 40.000 pesos de la amortización del año 2. Y en el año 3, 40.000 desde que lo compré, ¿no? Año 1 desde la compra, el año 2 y el año 3 desde la compra. 40.000 pesos más. Entonces, ¿cuál es el saldo de esa cuenta? 120.000, la suma de los tres. ¿Sí? ¿Se mantiene siempre, profe? Sí. ¿Se mantiene siempre el mismo monto a pesar que cambia de año? Depende. Si la amortización, como en este caso, es línea recta, que se amortiza en cantidad de años o en un porcentaje por año, se mantiene. ¿Sí? Si la amortización es por el método proporcional, ¿sí? Entonces en ese caso no, depende de la efectiva utilización. Se utiliza mucho en rodados, en maquinaria, ¿sí? Depende de la efectiva utilización. Profe, una pregunta. Había dicho que el valor de origen menos el valor chatarra da el valor amortizable. Y después, Sí. ¿cómo? Y de ahí, perdón. Entonces, ¿qué se amortiza? Se amortiza el valor amortizable, no el valor de origen. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque al final de la vida útil va a valer 100.000. El bien, vos estimás que va a valer 100.000. Entonces esos 100.000 no lo amortizás porque vas a poder obtener 100.000 por ese bien. ¿Sí? Entonces, ¿qué se amortiza? En total 400.000. Valor de origen menos valor chatarra. Si, por ejemplo, se amortiza en una vida útil de 10 años, o sea, la vida útil está expresada en años o en porcentaje, que sería lo mismo, ¿sí? Vas a hacer 400.000 de valor amortizable dividido 10 años. Todos los años vas a amortizar 40.000. ¿Sí? Entonces, la amortización acumulada vos vas a hacer cada año 40.000. En el año 1 40.000, en el año 2 40.000, en el año 3 40.000, en el ejemplo este que estamos haciendo. Si estuviéramos en el año 6, habría 6 amortizaciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo? 120.000. 120.000, que es esto que está acá. Si han pasado 3 años de la compra, la amortización acumulada va a ser la suma de estos 3. Entonces va a ser 120.000. ¿Sí? Bien. Entonces, uy, qué pesadilla. Espérenme que me voy a salir porque hay una... Ahí está. Bueno, entonces la amortización acumulada va a ser 120.000. La amortización de 3 años, 40.000 por año nos da el total 120.000. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser el valor residual? El valor residual va a ser valor de origen, 500.000, menos amortización acumulada, 120.000. ¿Sí? ¿Por qué restamos los 120.000? Porque los bienes de uso van sufriendo un desgaste justamente por el uso, ¿sí? Por la utilización del bien en la actividad de la empresa. Entonces ya no vale más 500.000, sino que vale menos. Entonces el valor neto contable es 380.000. Valor de origen menos amortización acumulada. ¿Sí? Acá están todas las fórmulas. ¿Sí? Bien. Entonces, volvamos al PowerPoint. Eso para que entiendan de qué estamos hablando cuando hablamos de cada uno de los valores. ¿Sí? Eso es importante que se entienda porque se da por entendido incluso para Financiera 2.
Es un tema importante, los que hicieron el pre lo vieron, ¿sí? Y bueno, ahí tienen en los apuntes del pre, los que lo vieron, tienen todo este tema más desarrollado, ¿sí? Bien. Vamos al PowerPoint de nuevo. Entonces tenemos que el valor residual, valor neto contable, es igual al valor de origen, en el ejemplo que vimos, 500.000, menos la amortización acumulada, 120.000, nos da un valor residual de 380. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos interesa conocer? ¿Cuál es la aplicación de fondos? Son los nuevos bienes de uso que yo he comprado. ¿Y van a estar reflejados en el valor residual? No, no necesariamente. ¿Sí? Porque el valor residual tiene una resta entre valor de origen y amortización acumulada. Entonces, los nuevos bienes de uso que yo compré es lo que invertí en nuevos bienes de uso. Entonces, ¿qué tengo que ver? Tengo que ver cuánto aumentó, ¿sí?, el valor de origen. El valor de origen es el valor de compra, ¿sí? Si yo tengo que un año tengo 500.000 pesos de valor de origen, al otro año tengo 600.000, quiere decir que compré bienes de uso por 100.000. Eso es lo que me va a interesar desde el punto de vista de la inversión que hice, los 100.000 que compré de los nuevos bienes de uso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que despejar o conocer para saber cuál ha sido la verdadera aplicación en este rubro? ¿Cuánto aumentó el valor de origen? ¿Sí? Nosotros vimos esta fórmula inicial. ¿Cómo hacemos? Le ponemos primero las variaciones en todo. Variación valor residual igual a variación en el valor de origen menos variación en la amortización acumulada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo quiero obtener esta variación. Esto es lo que me interesa. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Despejo esta variación. ¿Cómo la despejo? Pasando esto que está restando, sumando al otro término. ¿Sí? Entonces, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar que el aumento en el valor de origen es igual al aumento en el valor residual más el aumento, si me vuelvo acá, más el aumento en la amortización acumulada. ¿Y a qué es igual el aumento de la amortización acumulada? A la amortización del ejercicio. ¿Sí? ¿Por qué? Volvamos al Excel. Si yo estoy acá en el segundo año, ¿cuánto es la amortización acumulada? Segundo año. 80.000. 80.000. ¿Sí? 80.000. Al tercer año, ¿cuánto es? 120. Entonces, ¿cuánto es la amortización del ejercicio, el último, el que estoy analizando? Y los 40 del tercer año. ¿Sí? Entonces, estos últimos 40.000 es la amortización del ejercicio, que es la que a mí me interesa desde el punto de vista de la fórmula que acabamos de ver. ¿Por qué? Y ahora, concéntrense, que esta parte es complicada. Bueno, no es tan complicada, pero bueno. ¿Dónde está la amortización del ejercicio? Así vimos, la amortización acumulada es una cuenta regularizadora del activo. ¿Qué cuenta es amortización del ejercicio? ¿Qué tipo de cuenta es? Un pasivo, ¿no? No. Reguladora del activo. La amortización acumulada sí, pero la amortización del ejercicio Puede ser que era un gasto administrativo, profe. es un resultado negativo, claro. ¿Qué asiento hacemos todos los años? Amortización, por ejemplo, rodados, amortización acumulada, rodados. Todos los años hacemos esta cuenta. ¿Qué hacemos? La debitamos, por ejemplo, en el tercer año por 40.000. Y esta cuenta la acreditamos, por eso está acá, por 40.000. ¿Sí? Entonces, ¿qué tipo de cuenta de amortización acumulada? Y una cuenta regularizadora del activo. Tiene saldo acreedor. ¿Sí? Saldo contrario a la cuenta que regulariza. En este caso, regulariza a rodados. ¿Sí? A la cuenta rodados.
¿Qué son estos 40.000 que están en el debe? Es la cuenta de amortización rodados. ¿Qué tipo de cuenta de amortización rodados? Es una cuenta de resultado negativo. ¿Sí? Es el desgaste que ha sufrido el bien en el último ejercicio, en el año 3. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está esta cuenta? ¿En qué estado contable? En el resultado. En el estado de resultado. ¿Sí? Entonces está en el estado de resultado, esta cuenta amortización rodados. Entonces, por ejemplo, tengo un estado de resultado cualquiera. Supongamos este. Yo tengo ventas menos costo de ventas, me da el resultado bruto. ¿Sí? El resultado bruto es ventas menos costo de ventas. Después le resto los gastos comerciales y le resto los gastos administrativos y llego al resultado operativo. 21,5 millones menos gastos comerciales, menos gastos administrativos, me da el resultado operativo, 13,200,000. Y después tengo otros ingresos, gastos financieros, impuestos a las ganancias. ¿Sí? Y llego al resultado neto, en este caso. ¿Sí? ¿Dónde tengo la cuenta de amortización en general? La cuenta de amortización del ejercicio, yo la puedo tener, si es una empresa comercial, en gasto comercial o en gasto administrativo. Por ejemplo, si yo tengo un rodado con el cual distribuyo mercadería, va a ser un gasto comercial. ¿Sí? Si yo tengo el rodado del gerente general, va a ser un gasto administrativo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, de acuerdo al objetivo, es si es un gasto comercial o un gasto administrativo. Pero si yo soy una empresa industrial, además de poder estar la amortización como gasto comercial o administrativo, tengo además que puede estar dentro del costo de venta, como un costo de producción. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tengo una maquinaria, la amortización de esa maquinaria va a estar dentro del costo de producción, es decir, dentro del costo de ventas. Entonces, la puedo tener acá, la puedo tener acá, o la puedo tener acá en una empresa industrial. Supongamos que somos una empresa comercial, la puedo tener de acuerdo al objetivo y al uso, como gasto comercial o como gasto administrativo. Entonces va a estar dentro de estos importes. ¿Sí? Por ejemplo, amortización de 650.000. Supongamos que está en gasto comercial, pero podría estar un poquito en cada una. ¿Sí? Es lo mismo. Esa amortización, acá sale, ¿no? ¿Es un flujo de fondos? ¿Se paga la amortización? No. ¿Sí? Es un tema contable para reflejar la pérdida de valor que van sufriendo los bienes de uso. Entonces, no es un flujo de fondos. Acá estamos en finanzas. ¿Sí? Entonces, no nos importa lo que no es un flujo de fondos. Entonces, esto que está restando en el estado de resultado y que hace que el resultado contable sea más chiquito, porque los 650.000 están restando, ¿sí? Financieramente se lo tengo que sumar para llegar al resultado financiero, que se llama también fondos provenientes de las operaciones. ¿Sí? ¿Cuál es el movimiento de fondo? Ingreso menos egreso que ha tenido la empresa. ¿Los 9 millones del resultado contable o los 9 millones del resultado contable más la amortización del ejercicio? Es este valor. ¿Sí? 9.715.000. Entonces lo que tenemos que mirar no es el resultado contable, sino el resultado, entre comillas, financiero, que son los fondos provenientes de las amortizaciones. O sea, todo aquello que no sea flujo de fondos y que esté en el estado de resultado restando, ¿sí? Que básicamente va a ser amortización de bienes de uso. Después puede haber otras cositas, como incobrables, por ejemplo, como quebranto por incobrables, pero básicamente el monto más grande va a ser la amortización de bienes de uso, ¿sí? Lo tengo que sumar para llegar al resultado financiero o a los fondos que las operaciones de compra, venta y gasto de la empresa originaron, ¿sí? En este caso es 9.715.000. Es decir, que al resultado neto le vamos a sumar la amortización del ejercicio y este va a ser el origen de fondos desde el punto de vista financiero, los 9.700.000. Entonces la amortización, por eso se transforma en un origen de fondos, la amortización del ejercicio, ¿sí? Porque se suma el resultado contable
para llegar a los fondos provenientes de las operaciones o el resultado financiero. ¿Sí? Es el momento de que pregunten si no entendieron. Profe, yo no entendí. ¿Cómo? Profe, lo que yo no entendí, ¿por qué se suma? ¿Por qué se suma? Porque la amortización, ya van a ver en la administración de operaciones, van a ver cómo calculan el VAL y el TIR, por ejemplo. ¿Sí? Y ahí en la tesis lo van a ver en general, salvo que hagan una tesis de recursos humanos, también lo van a ver. ¿Sí? La amortización es un tema contable. No es un flujo de fondos. No pagás la amortización. Es lo que utiliza la contabilidad para reflejar la pérdida de valor que van sufriendo los bienes por el uso. Eso está restando en el estado de resultado. ¿Sí? La amortización del ejercicio está restando. Acá adentro, un poquito en cada lado. En el ejemplo, los 650.000 están restando acá. Es decir, que el resultado neto, que es el resultado contable, es menos que el resultado financiero. No refleja los ingresos menos los egresos, que es lo que nos importa desde el punto de vista financiero. Reflejar los ingresos menos los egresos. Entonces, al resultado contable que tiene restada la amortización, necesito sumarle la amortización para obtener el resultado financiero, el verdadero flujo de fondos que ha originado las operaciones de venta, costos y gastos de la empresa. Entonces, estos 9.715.000 son el verdadero flujo de fondos que ha originado el resultado de la empresa. ¿Sí? Bien, O sea, son los fondos que provienen de las operaciones, que originan las operaciones de compra, venta y gastos. ¿Sí? bien, profe. Bien. Bien, entonces vuelvo a las diapositivas. Ahí, cualquiera. Entonces, lo que aumentó el valor de origen, dijimos que el valor de origen es el valor de compra de los bienes. Si yo tengo muebles y útiles al principio del periodo 18.000 y al final la cuenta muebles y útiles tiene un saldo de 25.000, quiere decir que compré nuevos muebles y útiles por 7.000. Es una aplicación. ¿Sí? Gasté plata, invertí plata en comprar más bienes de uso. En cambio, la amortización del ejercicio, como acabamos de ver, se suma al resultado contable para llegar al resultado financiero. Entonces, un origen de fondos. No porque la amortización en sí sea un origen de fondos, sino para llegar al resultado financiero, a los fondos que originaron las operaciones. ¿Sí? Entonces, esta es la aplicación, el aumento en el valor de origen. Este es el origen, ojo, porque acá hay un juego de palabras. Valor de origen es una aplicación, ¿sí? Y el origen es la amortización del ejercicio. ¿Sí? Bueno, y acá les digo que hay que distinguir entre amortización acumulada, que ya lo vimos, que es la cuenta regularizadora, de la amortización del ejercicio, que es una cuenta de resultado negativo que no implica un egreso de fondo porque no se paga. ¿Sí? Por eso es un origen, porque se suma al resultado contable, ¿sí? Para llegar al resultado financiero o fondos provenientes de la operación. Esto es lo que vimos en el Excel recién. Entonces, eso tenemos que hacer, por eso hablamos de variación bruta, en el caso de los bienes de uso. En el caso de los bienes intangibles o activos intangibles, es exacto, que se amortizan, ¿no? Marcas, patentes, gasto de organización, es exactamente igual. ¿Sí? Se mezcla o se puede mezclar una cuenta que suma, por ejemplo, marcas, con una cuenta que resta, por ejemplo, amortización acumulada marcas. Exactamente lo mismo que vimos en bienes de uso. El otro rubro que mezcla cuentas, es decir, que hay cuentas que suman y cuentas que restan, es el rubro resultados acumulados. Resultados acumulados es resultado no asignado, reservas, resultado del ejercicio. Todo eso forma resultados acumulados. ¿Sí? Entonces, dentro de este rubro, como vimos recién, hay cosas que pueden sumar, como el resultado del ejercicio, si es positivo,
Y hay otras cuentas que pueden restar, como es el pago de dividendos, porque es plata que sale de la empresa. ¿Sí? Entonces, el saldo final del rubro resultados acumulados va a ser igual al saldo inicial de ese rubro, más el resultado del ejercicio. Acá pondríamos más menos, porque si es negativo se resta también. Menos el pago de dividendos. ¿Sí? Entonces acá está, si el resultado es positivo se suma, si es negativo se resta. ¿Sí? Entonces, bueno, ahí tenemos que dentro del rubro resultados acumulados hay cuentas que suman resultado del ejercicio y hay cuentas que restan como pago de dividendos. Entonces, en este rubro, ¿cuál sería el origen? Si es un resultado positivo. ¿Y cuál sería la aplicación? La aplicación del pago de dividendos y el resultado del ejercicio, si es positivo, el origen. Sí, se escuchó muy bajo, no sé si lo escucharon ustedes. Pero lo que dijo su compañero es, el pago de dividendos sería la aplicación, porque es un pago que sale de la empresa o hacia los socios. Y el resultado del ejercicio, si es positivo, sería un origen de fondos, que es lo que vimos recién. Ingresos menos egresos. ¿Sí? Sí. Entonces, el resultado positivo, en lo que vimos recién, es un origen de fondo, el negativo es una aplicación. ¿Sí? Bueno, acá está explicado lo que acabamos de ver. Y el pago de dividendos es una aplicación porque se distribuye la ganancia o parte de la ganancia entre los socios. Es decir, sale dinero a la empresa. ¿Qué pasó? Bien. No, me fui a cualquier lado. En la 20, profe. Creo que estamos. ¿Estoy en la 20? No, en la 19. Entonces, en ese caso, en el caso de los bienes del rubro resultado acumulado, vamos a tener el origen, que va a ser el resultado positivo, y los dividendos, que va a ser la aplicación. ¿Sí? Bien. Vamos a ver cómo se confecciona el estado de origen y aplicación de fondos. Vamos a seguir una serie de pasos. El primer paso va a ser analizar las variaciones de todos los rubros del estado de situación patrimonial, comparando el año final con el año inicial, ¿sí? Para ver si la variación fue positiva o fue negativa, ¿sí? Ya vamos a ir al práctico, pero acá vamos a hacer el primer paso analizando qué pasó, por ejemplo, en el rubro bienes de cambio entre el saldo inicial y el saldo final. El segundo paso es clasificar esas variables o esas variaciones como orígenes o aplicaciones según el caso. Si aumenta un activo, ¿qué es lo que es? Origen. Aplicación. Aplicación. Uso plata. Acuérdense, aplicaciones tienen que ver con decisiones de inversión. Yo uso plata de la empresa para comprar, por ejemplo, bienes de uso o bienes de cambio. ¿Sí? Entonces, si aumenta el activo, va a ser una aplicación. Si aumenta el pasivo, yo estoy tomando una decisión de financiamiento. Por ejemplo, estoy tomando un nuevo préstamo. Entonces, es un origen de fondos. Entonces, tengo que ver, clasificar esas variaciones de acuerdo si es aumento del activo o disminución del activo, o de acuerdo si es un aumento del pasivo o disminución del pasivo y patrimonio neto. ¿Sí? Según el caso, según lo que vimos en esta diapositiva, aumento de activo, aplicación, disminución de activo, origen. Aumento de pasivo, origen, disminución del patrimonio neto, aplicación. ¿Sí? Pero esto es si se lo estudian de memoria, ¿sí? Pero ustedes tienen que ver, si hay un aumento de bienes de cambio, quiere decir que nosotros, la empresa compró más bienes de cambio, con lo cual usó plata para comprar bienes de cambio, invirtió en bienes de cambio, es una aplicación. Si la empresa vende un bien de uso que no usaba, por ejemplo un rodado viejo, que ya no está utilizando en las actividades,
o que lo va a cambiar por uno nuevo, obtiene fondos. Es un origen de fondo porque vende el rodado y se hace de plata. ¿Sí? En cambio, por el lado del pasivo, yo digo, bueno, tomo un préstamo, me financio con los proveedores, aumenta el pasivo. Entonces, decisión de financiamiento, origen de fondos. En cambio, si disminuye el patrimonio neto o el pasivo, por ejemplo, cuando pago dividendos, es una aplicación porque está saliendo plata de la empresa. Estoy usando plata para pagarle a los socios. ¿Sí? Entonces, según sea el caso, va a ser una aplicación o va a ser un origen, según es activo, según es pasivo o patrimonio neto. Entonces, ese es el segundo paso. Vamos a clasificar esas variaciones como orígenes o como aplicaciones. El tercer paso va a ser sumar orígenes y sumar aplicaciones. La suma de orígenes va a tener que darnos una suma igual a la suma de aplicaciones, para que esté bien lo que hicimos. ¿Sí? Entonces, tercer paso, sumar orígenes, sumar aplicaciones y que nos dé sumas iguales. El cuarto paso va a ser abrir rubros que contengan orígenes y aplicaciones, como acabamos de ver. Bienes de uso, intangibles, resultados acumulados. Para ver dentro de esos rubros cuál es el origen y cuál es la aplicación. Ese va a ser el cuarto paso. El quinto paso, voy a confeccionar el estado según la fórmula elegida. Si es fondo de igual disponibilidad o si es fondo de igual capital de trabajo. ¿Sí? El primero es más completo y permite conocer todos los orígenes y aplicaciones que se produjeron en el periodo. ¿Sí? Entonces, podemos hacer un análisis mucho más amplio si usamos fondos igual a disponibilidades, porque tenemos todos los orígenes y todas las aplicaciones. Entonces, podemos ver cuáles son las principales aplicaciones y cuáles fueron los principales orígenes de fondos. O sea, qué decisiones de inversión y de financiamiento más importantes se tomaron dentro de la empresa. En cambio, si vemos el capital de trabajo, estamos viendo si el capital de trabajo podemos analizarlo desde otro punto de vista. Por ejemplo, podemos analizarlo desde el punto de vista del corto plazo, de la situación financiera de corto plazo, y ver qué pasó con el capital de trabajo, si aumentó o si disminuyó. Si hay más activo corriente que pasivo corriente, o a la inversa. ¿Sí? Si es muy alto, puede ser que haya activos ociosos. Dijimos que desde el punto de vista del corto plazo, si hay muchos activos ociosos, ¿qué pasa? ¿Me afecta qué cosa? La rentabilidad. La rentabilidad. ¿Sí? En cambio, si el capital de trabajo es negativo, puede afectar la liquidez porque tengo algunos activos de largo plazo financiados con un préstamo de corto plazo, por ejemplo. ¿Sí? Pregunta, ¿el capital de trabajo puede aumentar o puede disminuir? Eso está claro. Así como caja y banco, cuando aumenta, puede ser positivo, digamos, el saldo va a ser positivo. ¿El saldo de caja y banco puede ser negativo? Sí, profe. ¿Qué quiere decir? Que me da un caja y banco negativo. Y que hubo más aplicaciones. Pero el dinero en caja puede ser negativo. No. ¿No? No. No. ¿Sí? Entonces, cuando estoy viendo caja y banco, cuando estoy viendo disponibilidades, el saldo de caja y banco puede ser que aumente o puede ser que disminuya, pero nunca puede ser negativo. ¿Sí? En cambio, el capital de trabajo, que dijimos que es activo corriente menos pasivo corriente, ¿puede ser positivo? Sí. ¿Puede ser negativo? Sí. Sí, porque el pasivo corriente puede ser más grande que el activo corriente. ¿Sí? Si el pasivo corriente es más grande que el activo corriente, nos va a dar un capital de trabajo negativo. ¿Sí? Entonces, el capital de trabajo sí puede ser positivo cuando el activo corriente es más grande
o puede ser negativo cuando el pasivo corriente es más grande. ¿Sí? Cuando el capital de trabajo es negativo, ¿cómo sería el ratio de liquidez? ¿Cuánto nos daría el ratio de liquidez? Negativo. ¿No? De 0,5 o menos. Nos va a dar menor a 1. ¿Sí? El ratio de liquidez, ¿cuál es? Activo corriente dividido pasivo corriente. Si el activo corriente es más grande y el capital de trabajo es positivo, el ratio de liquidez nos va a dar mayor a 1. ¿Sí? Si el pasivo corriente es más grande que el activo corriente, es decir, que mi capital de trabajo es negativo, el ratio de liquidez, al ser el pasivo corriente más grande que el activo corriente, me va a dar menor a 1. ¿Sí? Y me va a indicar que puedo tener un problema financiero en el corto plazo. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Bueno, me abruman con tantas respuestas. ¿Y usted? A ver. ¿Cómo es el ratio de liquidez? Es igual a activo corriente dividido pasivo corriente. ¿Sí? ¿Cómo puede ser este ratio de liquidez? Puede ser que el activo corriente sea más grande, entonces va a ser mayor a 1. Profe, entonces el activo de liquidez nunca puede ser negativo. ¿No? Suponete, yo tengo acá 100. Entre 0 o más de 1, pero nunca negativo. Claro. Si yo tengo 120.000 y 100.000, ¿sí? ¿Cuánto va a ser la liquidez? 120.000 dividido 100.000, 1,20. ¿Sí? ¿Y cuánto va a ser el capital de trabajo? En este caso. Va a ser activo corriente, claro, 20.000, menos pasivo corriente. ¿Sí? Entonces, cuando el capital de trabajo es positivo, la liquidez es mayor a 1. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si acá, en vez de ser 120.000, es 90.000? El capital de trabajo va a ser negativo, porque tenemos más pasivo corriente que activo corriente. ¿Sí? Pero la liquidez va a ser menor a 1. Entonces, un capital de trabajo negativo me indica que puedo tener un problema de liquidez. Es decir, que mi situación financiera de corto plazo puede ser mala. Puedo tener problemas para pagar mis deudas en el corto plazo. ¿Se entendió ahora? Sí, Si era menor a 1, va a ser mala. Sí. Si es menor a 1 es mala. Entonces, eso me va a indicar que es un capital de trabajo negativo. Si relacionamos las dos cosas, ¿no? Entonces, un capital de trabajo negativo quiere decir de que la situación financiera de corto plazo es mala. ¿Sí? O un capital de trabajo positivo, como era el caso que vimos al principio, como en este caso, me indica que la situación financiera de corto plazo es buena, salvo que sea mayor a 1,50, pero en este caso no nos importa. Si el saldo del capital de trabajo es muy grande, ahí tenemos que empezar a cuestionarnos. Por ejemplo, si es 170.000. Una liquidez de 1,70 nos va a dar un capital de trabajo relacionado con cuánto es el pasivo muy grande. ¿Sí? Entonces, en ese caso puede haber activos ociosos y eso puede afectar la liquidez. ¿Sí? Se está por cortar. ¿Qué hacemos? ¿Volvemos? Sí, no sé. O vamos a un recreo. Volvamos. Sí, volvamos. Volvemos, profe. Dale, volvamos. Entonces, habíamos visto el quinto paso, que era la forma de presentación, disponibilidades, que teníamos todos los orígenes de aplicaciones,
capital de trabajo que nos permitía ver la situación financiera de corto plazo, donde analizamos los rubros no corrientes, pero como subproducto teníamos el capital de trabajo, que es justamente lo corriente, activo corriente menos pasivo corriente. Y veíamos en el caso que fuera positivo o que fuera negativo. Y por último, bueno, acá está la forma como se presenta. No está grabando. Ajá, muy bien, amigo. Recording in progress. Entonces, la forma en cómo se presenta, fondo de igual disponibilidades, que decíamos que partíamos del saldo inicial de caja y banco, le sumamos todos los orígenes, que en principio íbamos a tener, esta es la forma en que se presenta, ¿no? Por un lado, los fondos provenientes de las operaciones, es decir, el resultado del ejercicio más las amortizaciones, ¿sí? Para obtener el resultado financiero que vimos recién. Y después vamos a sumar los otros orígenes, ¿sí? Los otros orígenes están dados por aumentos de pasivo, aumentos de patrimonio neto, que no sea el resultado, y disminuciones de activos. ¿Sí? Vamos a tener entonces los otros orígenes. Y después le vamos a, como así le sumamos el total de orígenes, le restamos el total de aplicaciones. Primero colocamos los aumentos del activo. Entonces, en los otros orígenes, primero le sumamos el pasivo y patrimonio neto. ¿Sí? Porque son supuestamente los más importantes. ¿Cómo obtenemos fondos? Y a través del capital aportado, a través de nuevos préstamos, de financiamiento de proveedores, del Estado. ¿Sí? Entonces, estos son los orígenes más importantes. Luego vienen las disminuciones de activos, como por ejemplo vendimos un bien de uso. ¿Sí? Cuando restamos las aplicaciones, dentro de las aplicaciones primero ponemos la que significan aumentos de activos, que son las más importantes. Compramos un bien de uso, compramos más bienes de cambio, ¿sí? Y a continuación las disminuciones de pasivo y patrimonio neto. Es decir, pagamos una deuda, pagamos dividendos, ¿sí? Y eso nos va a dar saldo inicial más los orígenes menos las aplicaciones totales, nos va a dar el saldo final de caja y banco. En el capital de trabajo hacemos lo mismo, nada más que partimos del capital de trabajo al inicio, dijimos activo corriente menos pasivo corriente, del primer periodo, le sumamos los orígenes, pero lo de largo plazo. ¿Cómo están formados los orígenes de largo plazo? Siempre los fondos provenientes de las operaciones, es decir, resultado del ejercicio más amortizaciones, o sea, el resultado financiero, va a ser un origen de largo plazo, porque si no se distribuyen van a permanecer en la empresa esos resultados. ¿Sí? Entonces los fondos provenientes de las operaciones es un origen de largo plazo. Los otros orígenes de largo plazo están dados por los aumentos del pasivo no corriente, los aumentos del patrimonio neto por nuevos aportes de capital y en último término las disminuciones del activo. ¿Sí? Por ejemplo, la venta de un bien de uso. Siempre de largo plazo. Y restamos las aplicaciones de largo plazo siguiendo el mismo orden que vimos recién, es decir, ¿cuáles son las aplicaciones a largo plazo? La compra de bienes de uso, por ejemplo, ¿sí? Los aumentos del activo de largo plazo. Y tomamos las disminuciones del pasivo del patrimonio neto, por ejemplo, un retiro de los socios, un pago de dividendos, o un pago o un vencimiento de una obligación financiera, un préstamo de largo plazo, que pasó de largo a corto plazo. ¿Sí? Eso va a quedar como una aplicación. Y llegamos al capital de trabajo al final del periodo, que es la del año final, o sea, en el ejemplo que pusimos, del año 2019. Y después vienen las conclusiones. Bueno, acá tienen el formato que vamos a mirar en cada caso, pero yo prefiero esto verlo directamente en la práctica. ¿Sí? Que se va a ver mucho mejor que verlo así teóricamente. ¿Sí? Bien. Entonces, pasamos al práctico. No se asusten, no lo vamos a hacer todo ahora. Bueno, este es el práctico que les pasé por el WhatsApp y que está subido en la plataforma. Tenemos el estado de situación patrimonial y datos del estado de resultado, algunos indicadores de la competencia que para este caso no nos van a servir, ¿sí?
porque esto en algún momento fue un examen un parcial, un final, no sé. Entonces, les pedía todo esto, ¿sí? Ahora vamos a hacer, en este caso, en primera instancia, lo que vamos a hacer es el estado de origen y aplicación de fondo. Entonces dijimos que el primer paso del estado de origen y aplicación de fondo, ¿cuál era? Las variaciones. Analizar las variaciones. O sea, calcular las variaciones. ¿Sí? Ay, ¿qué pasó? Calcular las variaciones de todos los rubros. Acá, independientemente de la forma que vayamos a usar para hacerlo, que vamos a hacer las dos en este caso, en primer lugar vamos a calcular las variaciones. Es decir, por ejemplo, año 2019 menos año 2018. Entonces hacemos 9.846.000 menos 7.325.000. Tenemos una variación, en este caso, positiva. Dice variaciones de todos los rubros, con lo cual el total del activo corriente no lo vamos a analizar. Vamos a analizar solamente los rubros, no los totales. ¿Sí? Entonces, si arrastro, veo las variaciones. En inversiones hay menos en el segundo año, entonces es negativa. En créditos por venta es positiva. En otros créditos disminuyó, o sea que es negativa. Y en bienes de cambio aumentó, entonces es positiva. ¿Sí? Entonces tenemos esas variaciones. ¿Qué pasó en el activo no corriente? De nuevo, no vamos a analizar el total del activo no corriente, como tampoco vamos a analizar el total del activo, solo los tres rubros. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer 322 menos 87.500. Es una variación positiva. Y así en todos los rubros. Bienes de uso nos dio negativa. Activos intangibles nos dio positiva. ¿Sí? Entonces tenemos las variaciones del activo. Hacemos lo mismo en el pasivo. Yo agarro 2019 menos 2018, siempre igual, y tengo una variación negativa. Y arrastro a todo el pasivo. ¿Sí? Entonces los préstamos, la deuda financiera, en que se incrementaron, fue una variación positiva. Las remuneraciones se incrementaron, también fue positiva. Las cargas fiscales también fue positiva. Las previsiones no aumentaron ni disminuyeron, entonces nos da sumas iguales. Entonces no es ninguna variación, nos da cero. Entonces con esto no vamos a hacer nada. En otros pasivos corrientes disminuyó, entonces negativa. El total dijimos que no lo hacemos. ¿Sí? Vamos al pasivo no corriente, deudas financieras es negativa, disminuyó, cargas fiscales aumentó, es positiva. Y los totales no lo hacemos. Solo los rubros. Y acá tenemos el capital suscripto, aumentó, 2.220.000. La reserva legal nos da 0, entonces no vamos a hacer el análisis. ¿Sí? Porque no ha habido variación. Y el resultado no asignado aumentó en este valor. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a clasificar estas variaciones como o aplicaciones o como orígenes. ¿Sí? Cuando es positiva, ¿qué pasaba? ¿Era una aplicación o un origen? En el activo había dicho usted que cuando estaba positivo iba en aplicaciones y cuando disminuía en orígenes, en el activo. Bien, entonces, por ejemplo, aumentó bienes de cambio, quiere decir que compramos más bienes de cambio. Aumentó créditos por venta, quiere decir de que dimos más crédito a los clientes. ¿Sí? Entonces son variaciones positivas, es una decisión de inversión, es una aplicación. En esto no lo podemos mirar, lo ponemos simplemente para ver los totales que nos dé sumas iguales. ¿Sí? Pero no podemos decir, aumentó los caja y banco, quiere decir que es una aplicación. Usamos dinero. No, es el único rubro que no se puede analizar de esa manera. ¿Sí? Simplemente tomémoslo como una aplicación, todo lo positivo. Esto es negativo, no voy a ir acá, y esto tampoco. Y lo negativo es un origen. Teníamos una inversión, supongamos, un plazo fijo de 3.679.000
Y en el segundo ejercicio tenemos 2.582.000. ¿Qué quiere decir? De que parte del plazo fijo lo sacamos y es un origen de fondos. ¿Sí? Entonces, sin signo lo vamos a poner como un origen. Acá no tenemos, para clasificar como aplicación origen, no tenemos en cuenta el signo. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos clasificado como aplicación y como origen el activo corriente. En el activo no corriente hacemos lo mismo. Entonces, cuando es positivo, es una aplicación. Cuando es negativo no, entonces lo borramos. Positivo es una aplicación. Y en este caso, al ser negativo, es un origen. ¿Sí? Ya vamos a ver cuando abramos el rubro si realmente es un origen o qué es, porque acuérdense que este valor que figura acá, ¿qué valor es? Valor de origen, valor residual. Valor residual. Valor residual, ¿sí? El valor neto contable. Entonces, esto no nos indica si es un origen o una aplicación. En principio lo ponemos así, pero se va a definir cuando abramos el rubro. ¿Sí? Cuando hagamos el paso 4. Ahora estamos en el paso 2, que no le dije nada. En el segundo paso, clasificamos las variaciones como aplicaciones u orígenes. Estamos en ese paso 2. Los totales no pasa nada, entonces tenemos esto acá. Acuérdense, acá tenemos aplicaciones en esta columna y en esta orígenes. Cuando hubo un préstamo, tomamos más préstamos, ¿es un origen o una aplicación? Es un origen. Aplicación. Origen. Es un origen porque estamos obteniendo dinero con un préstamo. ¿Sí? Está entrando plata a la empresa a través de un préstamo bancario. ¿Sí? Entonces, siempre que sea positivo, en este caso, el origen estaba de este lado, va a ser un origen. Y copiamos, en este caso es positivo, ¿sí? En este caso también es positivo. Nos financiamos con el Estado, nos financiamos, por ejemplo, no pagando el formulario 931 acá, en este caso, por ejemplo. ¿Sí? Cuando es negativo, como en este caso, quiere decir que es una aplicación. ¿Por qué? Porque le debemos menos a los proveedores. Entonces usamos más plata en pagarle a los proveedores. Entonces va a ser una aplicación. Lo mismo en el caso de otros pasivos corrientes porque también es negativo, entonces también va a ser una aplicación. ¿Sí? En el no corriente hacemos lo mismo. Si es negativo, lo tomamos como una aplicación, es decir, se pagaron deudas financieras, es menor el saldo, ¿sí? Y en el caso de las cargas fiscales, se incrementó, entonces es un origen. Nos financiamos a través de los impuestos, no pagando impuestos. En el caso del capital, cuando hay más capital, quiere decir que hubo más aportes, entró más dinero en la empresa, entonces es un origen. Cuando hay un resultado no asignado, en principio, volvemos a decir, este rubro lo vamos a abrir, entonces en principio es un origen, pero todavía no estamos seguros hasta que no abramos el rubro. ¿Sí? Entonces ya tenemos todos los orígenes y todas las aplicaciones. Vamos al tercer paso, que es obtener sumas iguales. Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos acá, sumamos todas las aplicaciones. 14 millones. Sumamos todos los orígenes. 14 millones. ¿Sí? Entonces quiere decir de que hemos tomado bien y nos da sumas iguales los orígenes de las aplicaciones.
Esto en principio. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen justamente al revés y dicen, no, los aumentos de activos, porque se los tuvieron de memoria, los aumentos de activos un origen, y lo ponen de este lado, también les va a dar sumas iguales. ¿Sí? Pero va a estar todo mal. ¿Sí? Entonces, que les dé sumas iguales indica que han hecho bien el proceso. Pero si se lo cambiaron y los aumentos activos en vez de una aplicación lo tomaron como un origen y al revés el pasivo, les va a dar igual, sumas iguales, pero va a estar todo mal. Porque lo que tomaron como aplicación era un origen y al inverso. ¿Sí? Entonces cuidado con eso. Pero en principio, el tercer paso nos da, y acá está bien, ¿sí? Nos da sumas iguales. Así que bueno, hasta acá vamos a llegar hoy. Ya mañana, el viernes, digamos, hacemos el cuarto, el quinto y el sexto paso. Profe, perdón, ¿puede repetir en dónde generalmente nos equivocamos? No, a ver, por ejemplo, yo digo, bueno, aumentaron los bienes de cambio, ¿sí? Si yo lo razono, digo, esto es una aplicación porque yo compré más bienes de cambio que los que tenía al principio. Quiere decir de que usé fondos, tomé una decisión de invertir en bienes de cambio. ¿Sí? Es una aplicación. Ahora, si yo digo, si me equivoqué, ¿se acuerdan esto? Esto, por ejemplo. ¿Sí? Ahora que están rindiendo virtual es más fácil porque tienen este cuadrito y listo. ¿Sí? Pero hay muchas veces, no tantas veces, pero hay algunas ocasiones donde han puesto justamente al revés. Los aumentos de activo, origen, las disminuciones, aplicación, los aumentos de pasivo, aplicación, los disminuciones, origen. Lo han puesto justo al revés. Entonces, les va a dar sumas iguales a origen y aplicaciones, pero va a estar todo mal. ¿Sí? Ah, está bien, está bien. A eso me referí. Bien. ¿Dónde está el práctico? Acá. ¿Sí? Entonces, en este caso está bien porque los aumentos de activo, 4 millones, 2 millones, tomamos como una aplicación y las disminuciones de activo los tomamos como un origen. Entonces, si nos da sumas iguales, quiere decir que todo lo demás está bien. No nos podemos equivocar en uno y en otro no y que nos dé sumas iguales. ¿Sí? Entonces, en este caso nos da sumas iguales, quiere decir que está todo bien. Llegamos al tercer paso. Viernes hacemos los 3 pasos restantes y bueno. Y ya empiezan a trabajar ustedes. Yo me callo, profe. Bueno, Gracias, listo. profe. Nos vemos el viernes. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias. Chao, nos vemos.